Hola y bienvenido a Eira Piano una vez más. Hemos hablado ya del tema del pedal, de cómo usar el pedal, lo importante que es el pedal. Hemos hablado también de el tema de las manos, de cómo posicionarlas en el piano, qué hacer, qué no hacer, cómo se debe colocar la mano, todo eso. Y hoy vamos a hablar del acompañamiento en el piano. Acompañamiento, acordes, todo eso, ya sea en niveles muy básicos, con los que vamos a empezar, como niveles más avanzados, intermedios, ¿vale? Bueno, de acuerdo, vamos a comenzar entonces a explicar, que ya vimos también en un vídeo un poquito, pues qué acordes serán importantes acompañando cualquier canción. Vamos a referirnos a la tonalidad de Do mayor, que es la fácil, porque así evitamos las notas negras, como ya dijimos, ¿vale? Entonces, en Do, en la escala de Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, pues ahí tocaremos el acorde importante de tónica, se llama, es el acorde de Do, ¿vale? Que consta de las notas Do, Mi y Sol. ¿Veis que como que me salto una nota? Luego también podemos hacer el acorde bien entero con la octava incluida, pero bueno, Do, Mi, Sol, así es más cortito, más fácil, así es más difícil. Ya veremos al final del vídeo cómo lo podemos complicar bastante más. Entonces, acorde de tónica, acorde de subdominante, que es la cuarta, 1, 2, 3, 4, desde el Do, es la nota Fa, Do, Re, Mi, Fa, pues Fa, y construimos también el acorde, Fa, La, Do, saltándonos el Sol y el Si, ¿vale? Fa, salto una, toco esta no, y esta sí, ¿vale? Una sí y una no. Lo mismo, lo podemos agrandar. Luego tenemos el de Sol, Sol, Si, Re, acorde de dominante, ¿vale? Tónica, subdominante y dominante. Esos son los acordes normalmente más importantes, como avanzamos ya en otro vídeo de acordes, ¿vale? Un poco para acompañar prácticamente cualquier canción. Luego ya pues hay más acordes, pero eso también dijimos que le da otro color y otra vidilla, ¿no? Pero para quedarnos con tres serían acorde de tónica, subdominante y dominante, ¿vale? Y ya si me quedo con dos, tónica y dominante, ¿vale? Estos acordes son muy importantes en cualquier tonalidad y en cualquier canción, como he comentado, ¿vale? Bueno, hablando también según en qué géneros, qué estilos de música. Entonces, vamos a continuar. Si yo tengo, por ejemplo, el acorde de Do, lo puedo utilizar, pues ya sea así, todo un bloque, que es un poco como comenzamos todos, a hacer los acordes muy, pues eso, todo a la vez. Puedo también alternar el dedo 5 con el 3 y el 1 para una canción también. Por ejemplo, antes sería esto. Luego podemos... Esto también ya es un poco avanzado dentro de lo principiante. ¿Vale? O puedo hacer esto. Antes hemos hecho esto. 5, 1, 3, 1. Y eso lo repetimos, ¿vale? 5, 1, 3, 1. O puedo hacer 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 3. O 5, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Depende también de la métrica, ¿vale? En un vals, pues puedo hacer esto si es en un 3x4, o puedo hacer el 5, 3 y 1. Bueno, estoy aquí cambiando porque realmente esto, que no os lo he explicado, que lo iba a explicar ahora después, esto es el acorde de Fa. No sé si lo veis ahí escondido, porque este Do de aquí es como que lo dejo aquí y entonces es fácil hacer estos acordes. Este es el de Sol con séptima. En vez de tocarlo aquí e irme transportando de un lado al otro del piano, pues los hago por enlace. Voy tocando los acordes y los voy enlazando. Así no me tengo que desplazar mucho y bueno, igualmente suenan bien. Eso lo voy a explicar ahora en un momentito, de nada. Entonces, hemos dicho que dependiendo de la métrica, pues podemos utilizar unos acordes u otros,
y seguimos en el nivel inicial, ¿vale? Luego ya, pues ya sabéis que dentro del nivel inicial pues habrá gente que le cueste más, que menos. No os agobiéis porque requiere todo requiere... La música requiere mucho tiempo. Hay gente que enseguida escribe, ¡ay, voy a tirar la toalla porque es que no, esto no es para mí! Sí que puede ser para ti, pero hay que tener mucha paciencia y ser muy riguroso en el estudio y dedicarle mucho tiempo, evidentemente. Pero si no, luego también hay diferencia, ¿no? Entre gente que tenga... Es cierto que hay gente con más habilidades y con menos. Unos tienen que estudiar en una hora ya lo hacen todo muy bien y otros necesitan 4 horas en vez de una. Eso como todo en la vida, ¿vale? Pero hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces, seguimos ahora vamos a hablar de el tema de los acordes en inversión, que era lo que dije que me estaba yo adelantando un poco. Si esto es do mi sol, aquí estamos en estado fundamental, ¿vale? Es el acorde tal y como os lo he presentado al principio. Pero puedo tocar, por ejemplo, con este do, en vez de hacerlo aquí, pues lo haré aquí y entonces aquí ya no lo toco y empiezo con el mi, el acorde, en vez de con do. El caso es usar do mi sol, pero de distintas formas. Sigue siendo el mismo acorde y también si hago sol do mi, porque este mi lo toco aquí arriba, ¿vale? Si utilizara el pedal, por ejemplo, yo les digo a mis alumnos, pon el pedal y entonces si van tocando los acordes con esas inversiones, como es el mismo acorde, no tienen que ir cambiando el pedal en cada cambio de acorde, porque realmente es el mismo acorde, no sé si me explico. Entonces, siendo el mismo acorde, puedo mantener el pedal puesto, ¿vale? Y suena todo muy bonito, como veis. Cada vez que cambie de acorde, pues igual, lo mantengo. Y si es el mismo acorde, en este caso estoy haciendo el acorde de... A ver, el acorde de sol, que es el acorde de dominante, ¿vale? Pues entonces, este es el estado fundamental. A este se le llama primera inversión cuando empezamos con la nota del medio, del dedo 3, do, mi, sol. Pues primera inversión y segunda inversión. Luego hay acordes como por ejemplo el de séptima de dominante, que al tener 4 notas, pues hay una tercera inversión, ¿vale? Y entonces, hemos hablado de el tema de los acordes tónica, subdominante, dominante, muy importantes. El tema de cómo hacer con la métrica y todo en un nivel muy, muy básico. Hemos hablado también de las inversiones del acorde, cuando está en estado fundamental, en primera inversión, segunda inversión. Voy a hacerlo, por ejemplo, desde el acorde sol, ¿vale? Estado fundamental. ¿Cómo se llamaba esto? Si empiezo con la tercera del acorde. ¿Vale? Esta es la tercera y esta es la quinta, porque estoy contando desde aquí. Tiene mucha relación con los intervalos. Pues estado fundamental, este era primera inversión, no sé si lo sabías, si te acordabas, y segunda inversión, ¿vale? Muy bien, pues todo esto tiene también mucho que ver y es muy importante que si ya tienes cierto nivel, sepas lo que es el círculo de quintas, que ya hablaremos de él, ¿vale? El círculo de quintas, las tonalidades que son vecinas, los relativos, cuál es el relativo mayor y menor cuando tengo una... pues en la... no me sale ahora. En la armadura, que no me salía la palabra. Cuando en la armadura, por ejemplo, tengo un sostenido, o tengo 3, o tengo 7 bemoles, o lo que sea, pues qué tonalidad, si es una tonalidad mayor, saber el relativo menor, y viceversa, si es una tonalidad menor, saber cuál es su relativo. Entonces todo eso lo veremos más adelante, ¿vale? Pero el círculo de quintas es importantísimo, ¿vale? ¿Qué más? Y ya ahora para avanzados. Y bueno, suscríbete, que se me estaba olvidando decírtelo. Vamos a seguir con los avanzados. Veréis que en muchos vídeos míos hago los acordes muy abiertos, ¿vale? Lo he hecho prácticamente desde muy al comienzo. He tendido a me gusta mucho hacer este tipo de acompañamiento, ¿vale? También dependiendo de la métrica, como sabéis. A ver si aquí me veis. No sabía si salía en la pantalla o no.
pues a veces hasta actúo con una octava al principio y luego ya pues veis que hago la nota fundamental del acorde, la quinta, la octava, paso el cuarto en la tercera del acorde, pero ya estoy como en la octava alta, vuelvo a tocar la octava, quinta, la nota fundamental y la tercera, ¿vale? Lo hago rápido. Entonces, fundamental, quinta, la fundamental pero a la octava, paso el dedo 4 en la tercera, fundamental ya en la, en la octava altísima, quinta, fundamental a la octava de la que empecé, fijaros que toco 3 y ya la última nota es la tercera otra vez, ¿vale? Eso pues en cualquier altura. Bueno, entonces, ¿qué más? Os he hablado también, voy a insistir un poquito, según el momento en el que esté, imaginaos... ¿Ves? Aquí, por ejemplo, al ser una métrica distinta, pues no me da para hacer todo lo que he dicho antes. Bueno, en esto sí. Si lo cambio sí, pero a veces acabo en esta quinta de arriba porque la métrica lo pide así. Entonces también tenéis ahí que ver un poco cómo, cómo meter los acordes y cuál va mejor y cuál va peor, ¿vale? Entonces, lo de la octava me parece muy interesante, ya si estáis en un nivel avanzado, como para reforzar más un movimiento donde quieres darle más intensidad, ¿vale? A ver, donde en algún ejemplo... ¿Veis que ahí, por ejemplo, he metido la octava y ya lo otro lo hago igual que antes, ¿vale? Luego también hablaremos también más adelante del pedal, el pedal que hay en medio del piano, que eso también refuerza mucho los graves y bueno, es otro mundo también, completamente distinto. Hasta que eso pase y hasta hacernos con el pedal del medio del piano, ojo que también dependiendo del piano, de si es teclado, si no, si es un piano básico, el pedal del piano sabéis muchos que es para insonorizarlo y que baje como una especie de telilla o de filtro que para el sonido. No estamos hablando de ese, ¿vale? Sobre todo ahora me refiero a los pedales, al pedal del medio del piano de cola, ¿vale? Entonces, pues... A ver, voy a hacer un poquito de práctica de todo lo que he dicho. Luego también cambio, a veces no... Por ejemplo, en esta canción voy a intentar tocar la izquierda, a ver si lo consigo sin darle mucha importancia a la derecha. ¿Veis que aquí, como ahí cambia la armonía el ritmo armónico, perdón, pues tengo que apresuradamente cambiar, darle ahí un toquecito, ¿vale? Aquí no, porque aquí voy bien, pero si por ejemplo hago esto, ¿veis? Cuando ya hay un cambio, claro, no puedes hacer todo entero porque no te da tiempo. En ese caso hay que... Por ejemplo, puedes hacer esto, puedes hacer la nota fundamental, quinta, octava arriba, tercera, y hago ese cambio, algo así, ¿vale?
veces cambio un poquito hasta sin darme cuenta, ya se me van los dedos. Eso ya no lo puedo explicar, casi mejor ir echando un ojo también a los vídeos que voy colgando y ahí ya os van dando muchas ideas, ¿vale? De cómo lo hago, porque ya no lo sabría decir. Voy a tocarlo, me callo. ¿Ves? Ahora hago la octava. Perdona ahí. ¿Ves que ahí he cambiado también rápido? A veces ni lo termino y hago, en vez de esto, pues hago esto. Hay muchos cambios. Yo creo que viene muy bien también hacer esa mezcla, ¿vale? Porque si siempre estás con la misma cantinela, pues es un poco rollo. Entonces, si en vez de esto, fíjate ya el toquecillo que le he dado. En vez de esto, 2 veces igual, pues haces una vez este y luego cambias el orden o lo tocas abajo y luego arriba. Si vas mezclando, pues fenomenal, porque también eso va dando toquecitos distintos y no resulta todo tan monótono y tan igual, ¿vale? Una cosa muy importante, que casi se me olvida y me acaba de venir ahora a la mente, y ya terminamos con esto. Mirad, muy importante, considero que es de las cosas más importantes que hay que saber y muchos lo empezamos esto a conocer muy tarde. Entonces, aquí perfecto para hacer acordes, incluso acordes así cerrados que con los que hemos comenzado, pero imagínate que vas a hacer un acorde de este tipo aquí abajo. Mira cómo suena. Esto suena, yo que sé, a cementerio, Esto suena fatal. Entonces, y ya ni te digo más abajo. No me ves, pero pero esto ya es horrible porque no se puede determinar. Entonces, muy abajo evita los acordes cerrados. Aquí puedes hacer acordes un poquito más abiertos, o sea, sin que las notas estén tan juntas. ¿Ves que aquí estoy espaciando? Hago quinta, perdón, la nota fundamental, la quinta y la octava. Y ya a bajísimo del todo, ni siquiera haría esto, haría la octava como mucho. ¿Vale? Incluso, aún haciendo solo una octava, fijaros que también suena... Bueno, entonces, esto aquí abajo no. Por aquí mucho mejor, ¿vale? Y si me voy más abajo, pues las octavas que os he dicho como de refuerzo, ¿vale? O incluso con la quinta. Y a veces toco y eso también queda muy bien. Imaginaros que estoy... si tengo que repetir un acorde, no especialmente en esta canción, pero si me mantengo aquí, pues puedo hacer que queda muy bien, ¿vale? He tocado la quinta y luego la nota la nota fundamental del acorde, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Suscríbete, porfi. Nos vemos muy prontito. Espero que te haya servido el tutorial. Ha sido largo, pero creo que ha merecido la pena. Hemos hablado de un montón de cosas, tanto para los dos niveles, inicial
y avanzado. Y bueno, si has llegado aquí es que ya tienes dominado mucho, mucho el piano. Con lo cual, a ver si te sirve y lo practicas. Y ya me contarás abajo si quieres, me escribes cualquier cosa. Y nos vemos prontito, ¿vale? Adiós.